Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos momentos les va a ofrecer la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, producción del año 1964, de la Columbia, pero una producción propia de Stanley Kubrick, que también la dirigió. El título, este es el título español, era Teléfono Rojo, entre signos de interrogación, Volamos hacia Moscú, pero el título naturalmente de la película en todo el mundo fue Doctor Extraño Amor, Doctor Stranger Love, y luego un título más largo, o Cómo aprendí a no preocuparme de la bomba e incluso a amarla. Era el título de esta película, que participa por igual entre el drama y la ironía absoluta, porque bueno, es una película que fue muy controvertida en su momento. En esa época se hacían películas como 7 días de mayo, como Punto Límite, como Alerta Misiles, donde había el miedo nuclear evidente de que cualquiera de las dos potencias hiciera poner en marcha el dispositivo. Contra esto, naturalmente, él planteó una obra de una ironía feroz, con un marcado sentido sexual que curiosamente no lo había tenido Kubrick tan acentuado nunca en su cine. Aquí ya empieza la película con 2 aviones que están repostando, que es una clara imagen de 2 personas haciendo el amor. Y a partir de ahí, hasta esas, ya lo verán ustedes, esas extrañas explosiones orgásmicas que tiene la película. Está hecha naturalmente toda en Inglaterra. Desde que él se va a Inglaterra a hacer Lolita, no vuelve nunca más a Estados Unidos. Incluso cuando murió tampoco tenía pensado ir al estreno de la película de Los ojos abiertos como platos, o como queramos llamar esa película de tan difícil traducción, y en cambio, bueno, pues parece que encontró en la libertad que le daba trabajar en Londres, en los estudios Shepperton, pues eso que él odiaba, que eran los grandes estudios americanos, porque él siempre había sido un tipo absolutamente independiente. Ya con 17 años era uno de los grandes fotógrafos de la revista Look, un jugador que se ganaba la vida jugando al ajedrez, era muy bueno, y sobre todo yo creo que en esta película, de la que luego hablaremos con calma, pues es ya la visión de un extraterrestre el que está mirando por esta película. Es un cómic, la película, un cómic frío, helado, por supuesto, donde los personajes se llaman Mandrake, o se llaman Jack the Ripper, Jack el Destripador, o se llama el piloto que tiene las bombas, se llama King, Kong, que es como le llaman. En cualquier caso, es una película excepcionalmente filmada en blanco y negro, insisto, con un Peter Sellers maravilloso que hace 3 personajes, y uno de ellos, que es el Doctor Extraño Amor, pues sale directamente de Friedland. Puede ser el Doctor Mabuse, puede ser el Doctor de Metrópolis, el malvado de todas las películas. Lo que pasa es que aquí es un personaje que, cuando la violencia y la destrucción parece que se ponen en marcha, incluso a los gritos de Heil Hitler resucita y empieza a caminar. Es una de las películas, insisto, más desconcertantes que fue para su época. David Gista, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, dinos algo antes de ver esta película, que yo insisto, el drama y la ironía, no se sabe a veces si la ironía se transforma en drama o el drama se transforma en ironía. Pues ¿no? Lo has anticipado bien. Sátira, en sátira. Fíjate que no quiero adelantar acontecimientos, pero fíjate que la carga sexual lleva hasta el punto de que el mundo postnuclear apocalíptico que se imagina el doctor es una fantasía sexual, que luego ya no quiero dar detalle, luego lo comprobará el espectador a qué me refiero. Pero es verdad que hay que hacer esta película es buenísima en sí misma, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo para verla, que es ponerse en la mentalidad del americano medio o del europeo medio de los años 60, en plena Guerra Fría, con un pánico cierto, con la disuasión nuclear que regía un mundo bipolar. Y es importante hacer ese esfuerzo porque esta película ofrece ese matiz balsámico de aprende a amar la bomba, aprende a vivir bajo la bomba, cosa que no hacemos nosotros ahora, vivimos bajo Al-Qaeda pero no bajo la bomba nuclear. Y está muy bien ese giro humorístico, que además no estaba previsto en la concepción de la película, porque aporta ese tono de sátira que se ríe de los grandes miedos de su época y de la gran estructura política del mundo de su época. Y lo hace con verdadera genialidad. A mí personalmente me encanta esta película porque junta 2 cosas que me encantan: el sentido del humor y la política. Y la mezcla es maravillosa. Y luego, tú también lo has dicho, la película también vale la pena solamente por comprobar los alardes de interpretación de Peter Sellers, que tiene 3 personajes
es muy difícil reconocer al actor en cada uno de los tres personajes, tan diversos son, y luego y sobre todo el que ha pasado a la historia, con gestos que tampoco quiero anticipar, pero que son muy divertidos, con automatismos de brazo en plan Hyperman, que luego veremos en la película, es el propio Doctor Strangelove. A mí me parece una película fantástica y que no ha envejecido a pesar de que el contexto histórico que contaba ya ha sido superado por el transcurso del tiempo. No, no, y sobre No ha todo envejecido por ello, quiero es decir. que es un humor fantástico para su época. ¿Dónde está el general? Es el cuarto de baño. ¿Dónde está el cuarto de baño? Claro. O la pequeña Biblia, bueno, ya veremos. Pedro Cuartango, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada, dinos algo de tu punto de vista del Doctor Strange Amor. Bueno, pues sin anticipar el contenido de la película, es evidente que se trata de una parodia de la Guerra Fría, de una parodia del equilibrio del terror, que muestra un mundo muy frágil, un mundo que está a merced de una decisión personal o que un pequeño fallo puede desencadenar una gran catástrofe. Yo por eso pues la encuadraría la película dentro de la tradición del mejor cine político, aunque sea una película que formalmente es una comedia. Hay una cosa que a mí me ha impresionado mucho y que creo que merece la pena que los espectadores se fijen, que es la escenografía. La sala de guerra del Pentágono, el interior de los B-52, los planos del avión sobrevolando Siberia. Yo creo que es una película de un gran virtuosismo técnico, como todas las películas de Kubrick, y es una película que tiene un fondo evidentemente político. La película está hecha en el año 64 y la crisis de los misiles es en el año 62. Yo creo que hay referencias muy expresas a la crisis de los misiles en Cuba, en la película, y en concreto en uno de los personajes, que yo creo que es un remedo del general Curtis LeMay, que tuvo un papel muy importante en la crisis de los misiles. Muy bien, muchas gracias. Luis Herrero, buenas noches. Buenas noches. Tercer periodista de lujo de esta noche. Bueno, dinos algo antes de que veamos ya la película, tu punto de vista. Pues a mí me gustaría advertir a las personas, espero que pocas que no hayan visto todavía Teléfono Rojo, que van a ver un Kubrick raro. Es la única comedia de Kubrick, es la única aproximación, digamos, humorística a este género, por lo tanto no es un Kubrick, hombre, tiene algunos rasgos que son inequívocamente Kubrick, ¿no? Pero es una película rara, para empezar, digo, en el ámbito de Kubrick. Ya hemos adelantado suficientemente cuál es el planteamiento del argumento. A mí me gustaría también prevenir al espectador para que no se deje engañar por ese tono aparentemente amable, porque toda la ironía, todo el humor tiene algo de amabilidad. Es una película profundamente pesimista en su mensaje, o sea, no puede haber más pesimismo en dos ideas claras. En primer lugar, el hombre sirve para estropearlo, pero no sirve para arreglarlo, es decir, un fallo humano desencadenará la tragedia, pero ningún hombre sobre la faz de la Tierra será capaz de evitarlo porque ya estaremos en manos de las máquinas y por lo tanto habremos creado un monstruo y en fin, estamos condenados a cagarla, pero no a poder arreglarlo. Y en segundo lugar, porque al final el título original de Aprende a perderle el miedo a la bomba o amor a la bomba, en el fondo no deja de ser un remedio de un viejo aforismo, es ama lo inevitable. Esa es la historia, es decir, es inevitable que acabemos mal, es inevitable que el planteamiento que se está planteando en estos años 60 pues acabe por un desastre nuclear, ya sea desencadenado por unos o por otros, y como eso va a ocurrir, principio de Murphy, todo lo malo que puede ocurrir ocurrirá, esto va a ocurrir, relájate y disfruta mientras no suceda, ama lo inevitable. Por lo tanto, es una película de una carga muy pesimista desde mi punto de vista, lo que le convierte todavía en un valor cinematográfico más curioso, más paradójico, porque a pesar de eso nos va a hacer reír y nos va a hacer sonreír. Más que reír, nos va a hacer sonreír. Yo carcajadas tengo que decir que no he soltado ninguna. Me parece que en un momento la escena de la silla de ruedas... La escena de la bomba, sí. No, pero es una falsa comedia porque no hay chistes. Hay un solo chiste. Hay un par de ellos. El coloquio lo señala. Pero es de una mordacidad y de un caos. Pero es una comedia de chistes. Sí, es verdad, es verdad. Sería una comedia de situaciones, tanto es así que Kubrick tenía previsto el acabar con ellos tirándose tartas en homenaje al cine mudo, pero evidentemente después de la muerte del presidente de Estados Unidos, del asesinato de Kennedy, la cosa no estaba para meter ese tipo de escenas. La película es una película donde la Guerra Fría es lo único que yo creo que le quedo por decir a Kubrick, podía haber sido, que es como se llamaban los Dry Martinis, Cold Water, la Guerra Fría, eso era un Dry Martini. Y bueno, yo creo que es una película que anticipa, decía antes, 2001, donde
por primera vez vemos en una película de Kubrick los ordenadores. Al principio ya es un mundo, tú decías, Pedro, es verdad, los decorados son maravillosos, esos decorados hechos en Inglaterra, la sala de guerra, cuando dicen, están peleándose ustedes, al menos, hombre, la sala de guerra no, este no es el lugar, eso es totalmente irónico, pero sí creo que se la puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Y sobre todo es una reflexión muy desesperanzadora de la raza humana, por eso digo que enlaza ya con el mono y el monolito de 2001. Aquí no solo es un peligro las armas que pueden destruir el planeta, sino los subnormales que están de acuerdo de la mano, porque el piloto ese que va con las armas y que al final también en una cosa como si hiciera el amor montado en esa bomba, bueno, eso es un disparate que es maravilloso, aquel cowboy. Yo creo que es una película realmente de las que el paso del tiempo le ha ido haciendo mucho bien, cosa que en otras de la filmografía de Kubrick, que eran en principio La Naranja Mecánica, por ejemplo, yo creo que el tiempo ahí no le ha echado una mano, está mucho más agrietada. En cambio, esta es una película, además de una belleza maravillosa, de un blanco y negro deslumbrante, parece a veces que estamos viendo un noticiario. Bueno, pues con todos ustedes, este título extraño del teléfono rojo, como entonces era tan famoso el teléfono rojo, pensaron que iba a ser comercial en España. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. ¿Cómo aprendí a no tener miedo a la bomba? Incluso cómo aprendí a amarla. Doctor Extraño Amor. Aquí estamos, de vuelta del Pentágono, en el año 64. Bueno, pues el año 64, cuando Kubrick en Inglaterra, insisto, filma esta película, filmaría todas ya en Inglaterra, porque incluso el Nueva York de Eyes Wide Shut, de la última película suya, ese Nueva York, los taxis, las tiendas, todo eso está hecho en estudio, todo en Londres. Pues en el año 64, entre otras noticias, dos fallecimientos terribles de dos genios, uno de ellos el cineasta japonés Yasuhiro Ozu, el de Historias de Tokio y otras películas, un verdadero genio del cine. Y también muere Cole Porter, sin duda alguna uno de los escritores de canciones que más nos gusta, ¿verdad, don Luis? Cole Porter, o como dicen los americanos, Cole Porter. Bueno, pues es el año para el fútbol español de la gran noticia, porque en el año 64 y a la Unión Soviética volamos hacia Moscú precisamente el 21 de junio de 1964. España, con un gol último de Marcelino, consigue 2-1 ganar la primera Copa de Europa, porque luego hubo otra hace 2 años y medio. Digamos que hay una noticia que fue noticia bastante para España, para los periódicos, que Casimiro Morcillo González fue nombrado arzobispo de Madrid con mucho lío, nunca se entendió muy bien, pero mucho lío. El Real Madrid se proclamó campeón de Liga, ese año 64. Eso no es noticia. Bien. Y lo que tampoco fue noticia, que España se proclamó campeón del mundo de hockey sobre patines, porque era todos los años, ¿no? Pero finaliza la Vuelta a España, y eso sí, con la victoria de Raimón Pulidor, el eterno segundo. Aquí ganó, ¿no? Y el Zaragoza fue el campeón de la Copa ese año al vencer al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, todavía se decía Chamartín. Digamos que se produce un hecho espectacular el año 64 en todo el mundo, y es el lanzamiento de la minifalda. La moda está diseñada por la inglesa Mary Quant, y fue realmente, yo creo que junto con la aspirina, es de las cosas más importantes que se han podido dar en el siglo XX, ¿no? Porque lo de la minifalda fue, además, yo creo no había globalización entonces, pero fue instantáneo, empezar a ver las ciudades de todos los lugares más corta, y ya unas minifaldas tremendas. Se estrena en Madrid la obra de teatro Ninet y un señor de Murcia, de Miguel Miura. Fue en septiembre del 64, y la estrena Paula Martel y la estrena Alfredo Landa, y bueno, después constituyó uno de los grandes éxitos, no ya de la temporada, que estuvo 1 año y pico, sino del propio Miguel Miura, que años después llevaría al cine Fernando Fernán Gómez, y modestamente yo también, porque me gustaba mucho la obra de Miguel Miura y todo Miguel Miura. Y estas cosas, más o menos, podíamos decir que estaban rodeando España y el mundo cuando Kubrick filmaba. También un gran éxito, tengo yo aquí,
en España, pero esa fue en España, fue una película de Stanley Donen, de otro Stanley, que fue Charada. Esa fue una película con Audrey Hepburn y Cary Grant, que fue un éxito tremendo en todo el mundo, pero especialmente en España. Se estrenó en Madrid, en concreto en el Cine Capitol, y bueno, estaban llenos a todas horas. El segundo Stanley, porque es verdad, era Stanley Kubrick, y que ya era muy conocido Stanley Kubrick, aunque no tenía la fama ni la vitola de creador y de artista, que es un poco... Yo creo que Kubrick quiso ser el Salinger de los directores. No quería nunca dar entrevistas, ni las daba, ni controlaba absolutamente todo. Vigilaba la sala de cine donde se estrenaba su película en cualquier lugar del planeta. Sabía cómo era la pantalla, si tenía pasillo o no. Era una cosa tremenda, ¿no? Incluso el doblaje de sus películas lo encargaba a gente de su mayor consideración. Por ejemplo, Carlos Saura es el que estaba encargado de doblar El Resplandor aquí o sea, que era una meticulosidad. Pues aquí yo creo que ya apunta a eso. Es una película muy meticulosa, muy bien filmada, como muy bien organizada toda, ¿no? Y solo son prácticamente 3 escenarios los que saca la película. Pero qué escenarios, cómo es esa sala, ¿eh? Cuando dice el otro general, nuestra sala de mapas la van a ver los rusos, ¿eh? Llega el otro lleno de camaritas, la caja de cerillas... Es que la película tiene un aire de documental realmente. Sí, o sea, claro, parece un documental. Esa frialdad, es decir, pues eso decía yo, un cómic frío. Sí, un cómic frío. Ese perfeccionismo de Kubrick que le lleva a planificar todos los detalles de la película. Entonces él, junto al guionista Terry Southern, se dedicaron a estudiar, a leer manuales sobre la Guerra Fría, a leer cómo eran los B-52, es decir, o sea, acumular una gran cantidad de información para hacer esta película, y eso se nota. La reconstrucción interior del B-52 es perfecta, o sea, está hecha en estudio, es una carlinga que forma parte del estudio, pero parece realmente un B-52, igual que en la sala de guerra, es que es enorme, con esa lámpara que tiene circular sobre la mesa. Y probablemente será verdad lo de las instrucciones, hasta el chicle y todo lo que les daban, ¿no? Pero además, fíjate, la ambigüedad documental es tal que hay unas escenas que te llegan a aparecer injertos de escenas reales, que son las de combate. Sí. Que son cuando el ejército americano combate contra sí mismo tomando la base de la cual ha salido, en la que vive el lunático que ha dado la orden de ataque. Esas escenas, que si te pones a jugar puedes ver el Kubrick de la chaqueta metálica que empieza a están rodadas igual, están filmadas están igual. Muy parecidas, lo de la cámara al hombro, a lo mejor no es tan inestable la cámara, pero da un poco esa misma sensación vívida. Pero por momentos te preguntas, como te han sacado exteriores y además te han metido una acción con disparos y explosiones, las escenas del asalto a la base me parecen un injerto documental. Sí. Hasta ese punto juega con la confusión, y por supuesto no lo es. Bueno, he leído a propósito de lo que dice Pedro una anécdota que ya como estamos todavía con el regusto amable de la ironía de la película, y es que me parece que fue Clinton, me parece que fue Reagan, que cuando llegó presidente de los Estados Unidos quiso ver esa sala, creyendo que había sido reconstruida exactamente como existía, y tuvieron que explicar que esa sala no existía. O sea que, el Pentágono, que claro. Efectivamente no. Nosotros hay series recientes que nos han enseñado la sala de crisis de la Casa Blanca, que es mucho más pequeña y menos misteriosa, que tira hasta un buffet libre. Pues yo curiosamente he visto esa sala, algo muy parecido a esa sala, aunque me salga del tema, en un viaje que hace 20 años que me invitó a ATT, la Telefónica Americana. Entonces tenían un subterráneo, un búnker semisecreto en New Jersey, donde estaba una sala como esa, donde se controlaban todas las comunicaciones de América. Entonces me dijeron que había un duplicado en otro sitio secreto, porque ese era el sitio estratégico de Estados Unidos. Y me ha recordado un poco la película, esa sala que tenía ATT, American Telegraph and Telephone, en New Jersey, que yo vi hace un montón de años. Pero no hay que ver la película como que te desvelan interior. ¿Te imaginas que...? Porque esto es también hilarante. Siguiendo lo que tú dices, aquí cuentan que le llaman de la Casa Blanca para ver dónde había filmado eso, de que si era Siberia y cómo lo sabía. Y él dijo, oye, me van a meter. No, si es para felicitarte, le dices. Por el realismo. Pero pasado el tiempo. ¿Pero usted dónde filmó eso? Joder, lo filmé por ahí, no fui a... Pero te decía, ¿os imagináis que era muy de verdad? Que al borde de una crisis mundial, la conversación del teléfono rojo entre el presidente ruso y el americano. Es fantástica. Dimitri, no sabes lo que tengo que contarte. Bueno, previamente el embajador ruso le dice que está borracho, y entonces hay un duelo. Que sí, Dimitri, que besos a tu mujer. ¿Cómo lo voy a echar de menos? Esa es una conversación genial, porque además se nota la escalada del poderío americano y ruso en eso.
No acepto que tú lo sientas más que yo. claro, Yo lo siento claro. más que tú. En todo caso, empatados a sentirlo, pero en ningún momento ni Rusia ni Estados Unidos. Pues un idiota, le dice Dimitri, claro, siempre hay un bobo. Pero oye, Dimitri, Pero esa conversación es tan brillante. No, sí, esa es probablemente una de las versiones más brillantes de la y película. cuando se le va el brazo, siempre, a él. Todo al final, que es la resurrección. La resurrección es impresionante, porque echa a andar, ¿eh? Pero fíjate que ese personaje del que Führer, hablaremos ahora porque es delirante, todo tiene un contenido. Es decir, ese personaje te está recordando cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, con cierto cinismo de interés de Estado, los norteamericanos reclutaron a científicos alemanes porque ya veían claro que el siguiente enemigo de la Unión Soviética, que iba a empezar una carrera tecnológica, y los cerebros alemanes les valían. Entonces, claro, más o menos disimulados y más o menos transportados clandestinamente. Siendo eso verdad, Hacer la bomba H. La crítica más acerba, más ácida que hay en el trasfondo de eso es cuando compara los discursos y te das cuenta que entre el discurso de algunos generales norteamericanos y el discurso del extraño amor no hay grandes diferencias. Es decir, el Imperio americano está combatiendo el fascismo y el nazismo y sin embargo ahí están compartiendo gérmenes que son intercambiables. Es una crítica al sistema absolutamente corrosiva y absolutamente letal. Bueno, y el personaje más monolítico, que no hemos hablado de él, y que está soberbio en vis cómica, es George C. Scott. Bueno, para mí es el mejor. O sea, es impresionante cómo se distorsiona hacia lo cómico un actor tan pétreo, tan monolítico, tan recordado por generales como además, Patton. sabes que él estaba muy enfadado con Kubrick, he leído, porque por lo visto en algunas de las escenas donde él se enfadó con todos. O sea, que no es una excepción. ¿Kubrick o Scott? Scott se enfadaba con todos, con Kubrick, con John Huston, con Franklin Schaffner, era inaguantable. Pues por lo visto en algunas de las escenas donde él estaba más satisfecho de sí mismo, Kubrick las desechó. Y entonces estaba muy enfadado porque consideraba que no le había contribuido al mayor lucimiento de su interpretación. Pero es impresionante. Y volviendo a lo de todo lo que habla es sexual, cuando le dice a ella, vete poniéndote en la posición, dándote la vuelta, para cuando lo llegue, que tendremos una explosión. Todo lo habla. Y la llamada de teléfono, que carga la dualidad de la película. En plena crisis, recibe una llamada que es conejito. Espérate, que ya voy cuando pueda. Pero ¿cómo me llamas aquí ahora? Y la cara que se le pone cuando está aterrado por el fin del mundo, y cuando el doctor Strange le explica cómo va a hacer vivir en un búnker con 100 mujeres por barba y obligados a... se le cambia la cara. Bueno, no está tan 10 a 1. Y trabajaremos poco porque lo que habrá que hacer es reproducir. Y se va poniendo... bueno. Pero ahí hay una referencia muy importante en la película, me parece, del general Turgison, que es, yo lo comentaba previamente, a Curtis LeMay. O sea, en la crisis de los misiles, en el año 62, Curtis LeMay, con el Estado Mayor americano, se plantó en la Casa Blanca con un plan para bombardear todas las instalaciones militares cubanas y destruir los misiles. Entonces Kennedy le dijo que era imposible, que eso podía provocar una guerra mundial, igual que sucede en la película. Y Curtis LeMay le llamó cobarde a Kennedy. Entonces, pues Kennedy prácticamente les echó del despacho a los militares. Fue una escena de una tremenda violencia y esas tensiones entre los militares y el presidente es Buffley, esa escena se produce en la película cuando él le propone que arrasen Rusia, que lleve a cabo el ataque, que no lo detenga y que arrasen Rusia. Dice, tenemos 5 misiles por cada objetivo, metemos 3 y nos quedan 2. Pero fíjate, es curioso, Pedro, eso que dices tú, porque algo tuvo que haber, porque si no es imposible que en un periodo de tiempo tan corto se haga 7 días de mayo, que es un poco eso. Sí. Unos militares van a dar un golpe de Estado, van a secuestrar al presidente de Estados Unidos y tal. Bueno, tienes la otra que es el fail safe, el punto límite. Un tipo no sé qué es lo que hacer, tiene que llamar al presidente de Estados Unidos y dice, oye, que hemos tenido un fallo y que va a volar Moscú. Pues tiene que volar Nueva York. Los misiles, lo mismo. La alerta, algo tuvo que ocurrir en ese momento. Ocurrió. La administración Kennedy, claro, tenía 2 obsesiones. Claro. Kennedy y su hermano tenían 2 obsesiones, tenían 2 pesadillas. Una era el ejército, el poder de los militares. Y el propio Eisenhower, que siendo militar, era muy escéptico respecto a los militares, al belicismo. Y el otro era la CIA. O sea, es decir, en la CIA estaba entonces Richard Helms y los Kennedy pensaban que era un enemigo personal suyo. Entonces estaban realmente obsesionados por controlar el ejército y la CIA. Y Kennedy tuvo numerosos choques, enfrentamientos con los militares y sobre todo en la crisis de los misiles hubo unas situaciones dramáticas. Pero fíjate, es decir, que yo creo que la película se inspira realmente en eso. No, y se ve que había un ambiente, pero yo de entrada me niego a creer, porque debe ser de los pocos países occidentales donde nunca ha ocurrido, que el ejército americano tenga vocación golpista, por más que se haya fabulado con ello en términos políticos durante las tensiones de la Guerra Fría. Y el episodio que cuenta Pedro demuestra justamente que no la tiene, porque sería un momento de máxima tensión, de que un militar
cree en peligro real, nuclear, su patria, y termina sometiéndose a la voluntad de un presidente al que no respeta, es la demostración de que el ejército americano nunca ha tenido ocasión golpista. Pero lo intentaron torcer la mano, David. No te olvides que un año antes es la operación de Bahía Cochinos, una operación que se hace contra Kennedy. La hace la CIA contra Kennedy. Kennedy se opone hasta el último momento y al final se lo plantean como un hecho consumado. Sí, lo sé. Es decir, que hubo importantes tensiones en esos momentos entre los servicios secretos, el ejército y la administración Kennedy. Y eso además era el contexto de la Guerra Fría. Pero la CIA es otra cosa, la CIA la puedes meter hasta en la conspiración contra Kennedy. De acuerdo, del pero asesinato. Quiere decir que lo que dice José Luis, que la película tiene un fondo real de algo que se estaba en la historia de Estados Unidos en aquella época. Se estaba moviendo. Hasta el punto de que yo creo que es el origen de esta película es una novela que no recuerdo el título. Que es también exactamente la misma novela que sirve para que Lumet haga Punto sin retorno. La diferencia es que la novela se lo toma en serio. Claro, y el Seven Days of May también. Yo creo que lo que hace que esta película haya trascendido el tiempo, porque la de Lumet no es una de las películas que se han recordado como un peliculón, ni está entre las listas de las mejores películas, ni siquiera bélicas, que puedes hacer de entre las 10, 20, 30 mejores películas. Sin embargo, probablemente esta es una película que está entre las mejores de cine así político, etcétera, y la verás siempre resaltada, porque lo plantea desde la distancia, desde la distorsión que te plantea el humor. Si Kubrick se lo hubiera querido tomar en serio, probablemente hubiera hecho una película más. De género, de la época. Pero eran buenas todas. La de Aldrich es muy buena y la de Frankenheimer, el 7 días de mayo, también es muy buena. Son muy buenas. Hombre, a mí me gusta más la de Freer, ¿cómo se llamaba? La de Stephen Freer, ¿cómo era? No me acuerdo ahora. Estado de sitio. Protagonizada por Bruce Willis. O Sin Retorno era, ¿no? Sin Retorno, yo creo que se tituló. Aquí se llamó Sin Retorno, me parece. Fail Safe. Fail Safe. Punto límite. No. Otra, no es Fail Safe, otra. Bueno, da igual. El caso es que era muy buena, era Henry Fonda, el presidente de Estados Unidos. Eran todas buenas. La que yo digo es la de Clooney, que es relativamente reciente, de Frears, que creo que aquí se tradujo como Sin Retorno, pero no me quiero. Bueno, son películas que han abordado exactamente esta misma cuestión, que lo han hecho desde la seriedad, que lo han hecho desde faltaba una mirada como la de Stanley Kubrick. Pero solo esa mirada, desde mi punto de vista, solo la puedes conseguir si te distancias desde el humor, desde la sátira. Y además es una película, Pedro decía una cosa al principio, y es verdad, que combina lo exhaustivo en algunas cosas, la reproducción del B-52 o por ejemplo, el asalto, las escenas de los americanos contra sí mismos, pero luego la más pura ficción, es decir, esa sala de mapas no existía, no ha existido jamás. Podría haber existido, si no es verdad, estaba muy bien traído, pero plantea dos mundos, ¿no? Es decir, cómo partiendo de la realidad él puede, por supuesto, no existía el arma de destrucción total de los rusos. No existía, pero la gente de aquella época podía creer que sí existía. Sí, claro. Dentro de la paranoia colectiva que supone la Guerra Fría. Bueno, existía suficiente capacidad para destruir el mundo. Y se lo dices a un tipo de Wisconsin, le dices que los rusos tienen una cosa, que se metes un botón, se acaba la guerra sobre la Tierra y se lo cree. Un tipo de Wisconsin... Todavía hoy. Yo creo que una de las cosas rusos, que frenaba al espectador, digamos, medio normal, es que veía esto y no le hacía gracia porque podía pensar que era verdad. Es que era verdad, eso me refiero. Claro, que dice, sí, está muy bien, lo cuentas en broma y dice, oye, pero a mí esto me asusta. Eso me refiero, que hacer el esfuerzo de meterse en ese pellejo. Es que tan era verdad que ya existían los misiles de largo alcance, y vuelvo a insistir en la crisis de Cuba. Es decir, en la crisis de Cuba, al final, se llega a un pacto entre Khrushchev y Kennedy para que los barcos rusos no trasplacen el bloqueo y que haya, digamos, un acuerdo para desmantelar progresivamente los misiles, y a cambio, en los acuerdos que se firman en secreto, los americanos se comprometen a retirar los misiles de medio alcance que tenían en Turquía. Es decir, que había un escenario real en que el mundo podía ser destruido en una guerra de misiles. Efectivamente, el equilibrio del terror. O sea que la película es una comedia, es una parodia feroz del belicismo, pero realmente existe un fondo histórico sobre el que se ha basado Kubrick. Pero por eso, cuando hablabais, hay que comprender también ese ambiente histórico, porque para concluir que lo que hablabais antes de la tensión interna entre un presidente americano y ejército, al menos para el sentir colectivo, es un aspecto secundario. Porque el sentir colectivo te hablaba de un mundo bipolar en que tenías un enemigo, un arquetipo de enemigo clarísimo, que representaba la mitad del mundo probablemente, y que del cual se hicieron en el cine galerías, hasta los marcianos representaban el enemigo soviético en un momento dado. Y yo creo que ese miedo a la otredad, que diría un snob, es mucho más determinante para el sentir colectivo de aquella época,
que la posibilidad de que un general tenga un golpe de Estado. A mí ese me parece un asunto menor. Y si hay películas que se van a basar en eso, las entiendo más como curiosidades intelectuales que como verdaderos reflejos del mundo de aquella época. El mundo de aquella época está más reflejado por la bipolaridad, por el miedo, por la disuasión mutua, por el telón de acero, de lo cual se chotea Kubrick con mucho mérito, porque en aquella época eran cosas muy serias, como chotea ahora de Al-Qaeda. Cosa que hace una película fantástica que se llama In the Loop, por cierto, que recomiendo. Ah, In the Loop, sí. Pero fíjate qué curioso que en esa época, que sepamos, el cine ruso no hacía este tipo de películas. No las hizo, ¿no? Porque si no las Cuando hubiéramos se corrigió sabido. a sí mismo con el humor, el bloque comunista. Es que No. sí, algo No, pero caracteriza. en serio, ni en humor, ni ironía, no hizo esto. Así como, por ejemplo, le fascinaba la ciencia ficción, hacer Solaris, con todas estas cosas. Esto ni lo toca, es curioso. Debía ser un tema que ellos habían pensado que no se podía hacer, porque si no, algún cineasta soviético se le hubiera ocurrido hacer una cosa de esto, de la guerra, de lo que No me los podía imagino hacer. muy disolventes consigo mismos, los comunistas, la verdad. Yo, cuando decíais al principio que esta es una película que ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo, me estaba preguntando si yo estaba de acuerdo. No sé si estoy del todo de acuerdo, porque es una película que, si la contextualizas muy bien, está llena de guiños a acontecimientos muy contemporáneos. Por ejemplo, ¿cómo identificas a Khrushchev? De muchas maneras, sobre todo en alusión a la célebre conversación telefónica diciendo deje de dar zapatazos, Dimitri. Póngase el zapato. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, sin embargo, si te fijas, claro, ese tipo de detalles, esas pequeñas referencias a lo que estaba ocurriendo en ese mundo, ahora se pierden, porque no puedes pensar que todos los espectadores van a estar en las claves que en aquel momento eran tan elegidas. Por otra parte, hoy en día nadie ve a la Unión Soviética, ni siquiera el problema de fondo que determinó el telón de acero como la gran amenaza, la amenaza por otro lado Claro, pero es como un periodo histórico que queda centrado en la película. Tener un mínimo conocimiento histórico para contextualizar la película. Por eso lo digo, por eso digo que al final, claro, aquí el contexto es muy importante para calibrar y para poder... Y todas esas películas pagan el tributo de decir, bueno, pues si las ves fuera de ese tiempo, o antes haces el esfuerzo de explicar algunos sobreentendidos, o hay muchas cosas que se pierden, hay muchos matices que tienen mucho valor. Por eso digo yo que Kubrick, que siempre se ha preocupado por todos los avances tecnológicos y de cine, además, porque tú ves 2001 y dices, todo lo que sabía la NASA se lo ha dejado. Es que aquí los ordenadores, que son como antediluvianos, ¿no? Esos que salen al principio, pero salen ordenadores, clavijas, botones, lo que tú decías, la reconstrucción, él estaba obsesionado con la perfección. Y tú ves 2001 y dices, hombre, la rueda esta de la estación espacial, es como han sido luego, es que es igual, no hay ninguna invento. Yo creo que es una de las primeras películas que se juega con un argumento que antes ha mencionado Luis de refilón, que luego también se ha incorporado a muchas fábulas apocalípticas de ficción, que es el miedo a quedar en manos de la máquina. Sí, claro. Que es con la profusión que es del 2001, de lo ese es el mecánico, del antecedente. mecanicismo, empieza el miedo de que nos maten las máquinas, de que Eso está muy bien visto. que las máquinas creadas por el hombre terminen matándolo. Es que yo creo que ese es el... Terminator también. Claro. ahí A mí No, pero esto es HAL, es que luego nos lleva a que en 2001 HAL es el que decide lo que hacer y lo tienen que desconectar y asesinar a HAL. Bueno, aquí Claro, HAL es el doctor Strangelove. Claro. Es decir, esta película es una crítica a la tecnocracia. Es una parodia también de la tecnocracia. Pero muy prematura, porque muy están haciendo la prematura, tecnocracia. exactamente, sí. No, pero la película está llena de referencias a ese asunto. Es decir, ¿por qué es imposible comunicar con el B-52 para darle la contraorden? Porque ya se han encargado Se han puesto en manos de una inercia reformas, mecanicista. ya se le encarga George Scott y ya le está diciendo a Peter Sellers en su papel de presidente. Y contento, no se puede. Pero usted lo aprobó. Aprobó el plan. Usted aprobó que para que una máquina no pudiera ser engañada por el ser humano, entonces lo tomáramos firmó. esto. Y para que los enemigos no nos pudieran... Tal. Y entonces vas haciendo esa especie de apología de lo mecánico respecto a lo humano, porque entendemos que el punto débil es el humano. Y luego la película te demuestra que efectivamente el factor desencadenante es la locura de un general americano, pero como ya hemos entrado en la vía del automatismo en el que estamos Bueno, pero viviendo, eso es curioso, eso es porque irreversible. el fail safe, la de Sidney Lumet, es lo mismo. Dice, ya no pueden echar marcha atrás. Y el presidente de Estados Unidos, que era lo hace Henry Fonda, dice, no, incluso yo voy a hablar con el piloto. Y cuando habla con el piloto, dice, tiene orden de que aunque hablara el presidente, él no puede. Eso sería una cosa. Y llevan a la mujer y todo, llevan a su esposa. Y decir, oye, y él dice, ¿y qué es lo que pone aquí? Dice, hay que desenchufar. Y no habla ni con el presidente ni con su mujer. Pero porque eso está en la novela original. Eso es Claro, de la pero yo digo que algo de eso debía de haber. Que cuando dice, si hay una alerta, es alerta. Es que la crítica
crítica realmente no es a que la posibilidad de que el ejército americano sea no golpista, evidentemente eso sería una simplificación, no, la crítica es a lo que se llamaba el complejo político-militar, o sea, la crítica es a un sistema que es tan Pensado fuerte... para autoexterminarse. No, quiero decir que es un sistema, o sea, el ejército americano, la maquinaria militar, llega un momento que no está controlada por el poder político, es autónoma. Y la lógica de eso te lleva pues a la perversidad de una catástrofe nuclear. Es decir, eso es la reflexión de fondo, es decir, hasta qué punto podemos controlar esos inmensos aparatos bélicos que funcionan de forma prácticamente autónoma, que tienen sus propias reglas y que funcionan con una lógica que no puedes controlar. Yo creo que ese es el trasfondo de la película. El personaje de George Scott, que es un retrasado también, dice, no, vuela muy bajo, pero no le van a poder tirar. ¡No! No le van a tirar. Esa cosa, porque como es el otro, el que se tira con la bomba. Sí, esa escena es mítica también, cabalgando la bomba. Es un deficiente. Cabalgando la bomba. La justificación de todo, la que da ya Rick, pero al principio, es que se están fluorizando el agua. O sea, que la catástrofe se desarrolla... Este Jack the Ripper porque- tiene esa frase delirante, pero tiene otra que abunda en lo que tú decías antes de la tentación golpista, que es una cita muy intelectual, además, una cita Clemenceau, cuando dice que la guerra es demasiado importante para dejarse a los militares, dice, no, pues vamos a darle la vuelta a eso, la guerra es demasiado importante para quitársela a los militares, que es la raíz de su locura. Decide que el poder político está debilitando el país y lo que hay que hacer es arrasar a esos tíos. La locura, quiero un vaso de agua de lluvia. Sí, le explico que como salvador del mundo, aunque luego al final fracase por lo de la bomba del cowboy, como salvador del mundo, el Mandrake, el oficial británico, es impagable también. Cobarde, que dice, ven a combatir, no es que la pierna no me sostiene. Luego, venga, cuando se suicida, venga, vamos a jugar a que me das la clave. Vaya salvador del mundo. Que es británico. británico, Ese es el único- pero además yo creo que... Hemos estado juntos, yo te daba lo de la ametralladora. Esas cosas ahí. Venga, dame la clave. Todo, el otro rodeado de símbolos fálicos, pistolas, este que lleva la ametralladora y Que no se quema, que la agarra y no se quema. sí, Y luego hay otro momento de humor soberbio, que es que para hacer la llamada con la que va a salvar al mundo le piden 50 céntimos la operadora. Es que mírese, usted cree que yo salgo a la guerra con los bolsillos llenos de monedas. Ahora ya el gas se completa diciendo, si esto sale mal, tendrá que verse con La la Coca-Cola. Eso es genial. Ese es el mejor de la película. Ese es el mejor de la película. Genial. Por cierto, que creo que, según he leído en la documentación, en un principio pensaron también que Peter Sellers podía hacer el piloto, el papel de King, el del piloto. ¿King Kong? Y he visto un reportaje en el que aparece Vestido vestido de tal. de piloto. Entonces, el guionista, me parece que fue Terry Southern, le convenció de que era demasiado que hiciera cuatro Sí, porque se personajes. podía perder ya intensidad Claro, perder. al hacerlo. Está estupendo. Por eso le iba a decir, Qué actor más bueno, qué bueno era. Que era ¿Os acordáis cómo magnífico. estaba muy bien en aquella película que hace de un idiota que es un jardinero y se le muere el Bienvenido, señor? Mr. Chance. Bienvenido, Bienvenido, Mr. Mr. Chance. Chance. Ahí está Una asombroso. película de Hal Hasby. Ahí está asombroso. Bueno, Con Shirley MacLaine. cualquier es cosa que imposible dice, fíjate lo que ha dicho. Fíjate lo que ha el dicho. presidente. Sí, Es que el jardín hay que cuidarlo por si no sé qué. Sí. Está maravilloso ahí, porque tiene esa cosa que tiene, lo que tiene en el Guatí, que tiene como algo hindú. Él busca una apariencia hindú, él la hace muy bien. En esta película Está estupendo. tiene una licencia. Yo creo tanto el presidente como el británico oficial son personajes bastante contenidos. Pero luego le han dado un... Venga, con Doctor Strange, bombón. diviértete, sé un histrión. Le han Y dado el bombón. la escena final de la silla es todo Pero una alarde incluso- gestual, cómico, histriónico, como Al que personaje del presidente, que no es fácil, le da como un aire amanerado, artificial. Pero muy contenido, muy contenido. Sí, Es y a un la vez, personaje muy sobrio. sí, no, y a la vez es el único, dentro de la catástrofe que hay allí, de la situación caótica, el presidente es el único que tiene sentido común y se da cuenta de las consecuencias de sus actos, porque dice, bueno, si hacemos esto vamos a meter a 100 millones de personas, que le contesta el general, Pero no, nosotros son 20 solo van a ser 10 o 20. Quiero decir, o sea, lo que podemos pagar ese precio. sí, está rodeado de locos. Pero la escena final es como el delirio cómico de... Yo me imagino que diciendo, ala, haz lo que quieras. Termina agarrándose la mano, retorciéndose la silla. Es como el momento Peter Sellers de la Eso es película genial. histriónico. Que lo Tú aborda. has dicho muy bien, has comparado con Doctor Mabuse, es que efectivamente Es que es como de es Finland. Mabuse, es un Mabuse. Mabuse de estos. Es un genio del mal. Sí, y el otro, ¿cómo se llamaba? Rodwan, ese que tienen en Metrópolis, que hay otro Sí, loco sí, también sí, que sí, sale otro en loco, Metrópolis, sí. desvelenado. Yo creo Sí. que la han copiado por ahí. Sí. Además es un actorazo tremendo. Pero fíjate, yo no tengo ni idea de cuál fue el éxito comercial, porque es un dato que no me he acordado de comprobar. Pero la sociedad norteamericana, a pesar de que había una inquietud entre las clases más intelectuales y se producen ese tipo de películas, esas novelas están proliferando por el miedo,
estaba por otra vía. Es decir, esta película fue nominada a 4 Oscars, se la dieron a My Fair Lady, que es un musical, todavía el año siguiente lo ganó otro musical que fue Sonrisas y Lágrimas. Es decir, había como una obsesión por mirar hacia cosas mucho menos trascendentes, menos preocupantes, démosle preocupación, es decir, no contribuyamos con el cine ni Él con las estaba novelas. fuera de la industria, incluso, yo no sé, le dieron los defectos especiales, pero esa película que a mí me gusta tanto y a ti no, que es 2001, Es horrible. que para mí es una Es película la cosa más aburrida del universo. Estoy de acuerdo, no me No, gusta. yo estoy con José No, a Luis. mí me parece que es una de las Muy películas fácil, clave en la no historia le hagáis del caso. cine. No existiría Spielberg ni Lucas sin esa película. Claro, sí, será un No sé, precursor, creo. pero como película es un coñazo. Bueno, pero él siempre, es que es una película es como un Super 8 hecho en Cinerama, es que no tiene nada que... Sí, claro, está fuera de la industria. Dices, él hizo una cosa con una lentitud asombrosa, pero ¿cómo debe ser un viaje espacial? Pues así, muy lento, no pasa nada, uno recuerda, habla con su familia 15 días después. Bueno, pero eso es aparte, porque eso es un gusto y no estamos hablando de ella. Pero sí tampoco tuvo nada que ver con los Oscars, está fuera de la industria, siempre ha estado fuera. Es que Bueno, siempre Tuvo 4 nominaciones esta Siempre película. ha O sea, Sí, que- pero bueno, no se lo dan. Espartaco es una Bueno, película muy salvo integrada. Espartaco, pero alguna. esa la odiaba Sí, él, porque sí. para él eso era el cine. Él aún no había empezado su cine, digamos. Sí. Sí, bueno, él había hecho ya con Kirk Douglas el Senderos de Gloria, el Es buena Path of peli, Glory, sí, buena y peli. cuando echaron a Anthony Mann, que estaba haciendo la película de Espartaco, él dijo, yo conozco un tío muy joven, con 30 años, que es un genio y que puede hacer esta película. Lo que pasa es que no hizo la película exactamente que él quería, porque tuvo que hacer con batallas, él quería otro Espartaco, más cerca de la idea de Howard Phillips, de la novela, pero él no le gustaba ese tipo de cine y dijo, no quiero, no, eso yo me voy a Inglaterra y hago mis películas, ya Barry Lyndon, o hace otro tipo de cine que no tiene nada que ver. Incluso su visión que tú has hablado antes de la chaqueta metálica era, hasta para la época, la primera parte es durísima. Es durísima. Ese instructor es terrible. Con El suicidio del recluta patoso. el que antes le mata al otro, lo mata, luego se suicida el tipo, pero es muy brutal. O sea, él veía otro tipo que no tenía Sin que embargo, ver la chaqueta con metálica hay un momento que se convirtió en una película bélica clásica. La segunda parte, lo que se Toda la supone escena que del está... francotirador. Sí, pero toda la segunda parte que está hecha en decorado se nota. Se nota que son... Cartón piedra. están mordidas las fachadas, se nota mucho que es algo de decorado. Y como él lo hacía eso, y yo creo que en la que le gusta tanto a Pedro, que es los ojos abiertos como Abiertos, platos, eso. se nota que es decorado también en Nueva York, se nota que no es real. Pero yo creo que Kubrick hacía el cine para él, o sea, yo creo que era un ser totalmente individualista. Y para hacer perfeccionista. evolucionar también, Sí, yo creo. sí. Él decía, yo Estaba- quisiera filmar esto, y decían, eso no se puede. ¿Por qué? Dice, porque Sí. para eso hay que hacer un objetivo, no existe, Sí. tenemos un 500. Y dice, Como pues, pasó en 2001. pues que- hacer un 1000. Sí, como Joder, pasó en pero es que 2001. hacer eso, hacer eso, o hacer un 1500, yo quiero ver esto. sí. Bueno, hizo que la industria progresara. Sí. Eso fue una cosa muy Eso buena lo de él, hizo. era un inventor. Como fue la propia Guerra como Fría. Méliès, ¿no? Como Méliès, él fue un tipo que fue más allá. Otra cosa que luego él creyera que era un gran escritor y guionista y sus historias eran un poco... que a lo mejor tenía que haber hecho. Él lo que estaba loco por haber hecho toda su vida era Napoleón. Eso es lo que él quería hacer y nunca llegó a hacerlo porque era carísimo. Quería hacer la batalla igual. O sea, Sí, quería hacer Waterloo, y Waterloo y Marengo y todo lo ¿Y quería por igual. qué creéis que después de esta película no volvió a hacer nunca una película cómica? Una comedia, lo que entendemos como comedia. Es que esta película no iba a ser cómica. Yo creo que he leído que esta película es que no era una comedia. era un drama. Lo que pasa que cuando empezó a hacer el guión Claro. con Terry Souther, que fue muy Que es importante que en su aportación, que es muy divertido, le el Terry convenció Souther. de hacerla en claves de comedia cuando escribieron el guión. O sea, porque ellos mismos se dieron cuenta que la trama era inverosímil si no había toques de humor y de sátira. O sea, que yo creo que fue... Y el Terry producto- Souther era un Pero, humorista. pero entonces a Peter Sellers le habían contratado para hacer un drama o cuando decidieron que era comedia trajeron a Peter Sellers. No, a Peter Sellers le contrataron posteriormente. Yo creo que ya estaba hecho el guión de la película. Yo creo que ellos, o sea, la idea que tenía Kubrick era la parodia del equilibrio del terror y empezaron a escribir el guión, que fue muy laborioso, con muchos cambios. Además, el Pentágono se negó a colaborar con la película, no les dio ningún tipo de documentación y ellos fueron escribiendo la película y en la medida que iban escribiendo se daban cuenta Fue evolucionando hacia la comedia. Es decir, Pero que es que no- Terry Souther era un humorista fantástico. Claro, y él, claro. él quiso llevarle la película por la serie esa que luego tuvo tanto éxito de televisión de la guerra del Vietnam. ¿Cómo se llamaba la serie esa de televisión? Más. Quiso llevarle por más. Tiene algo que ver, porque incluso la película Más tiene esto. Sin duda.
Tiene muchos paralelismos. Vamos a tratar el horror y el infierno de otra manera. Oye, tú preguntabas que por qué no es humor, a lo mejor es por la coincidencia con este guionista, que fue el quien le aportó ese toque satírico, que luego nadie ha contenido el reverso más oscuro de Kubrick, que también lo tiene. Pero ojo, que Stanley Hayden está en serio. Sí. Y los planos cortos... El contrapicado es el puro. Él interpreta en serio, él no lo hace con ninguna ironía ni con nada. No. Probablemente se lo pidió así porque es como tiene fuerza. Que por cierto, está maravilloso. Sí. Pero Qué cara. el personaje tiene que ser así, ese personaje no podía Qué cara tiene, que ya había hecho con él. Con la Atraco película. Perfecto, ¿no? Claro. Que Atraco Perfecto también tiene una cierta similitud con esta película en el sentido que es también casi un documental. Las escenas del hipódromo sí. son impresionantes. Es decir, a veces parece que estás viendo un documental. A mí esa sensación... El miedo, tiene mucho que ver, todas las películas de él tienen que ver con el miedo, ¿no? Sí. Y el miedo y la muerte. El miedo y la muerte. Pero fíjate que están esos dos estilos de Kubrick, excluyendo Espartaco, ya que él ha renegado de ella, aunque a mí me parece una película divertidísima. No que haya renegado, pero que le parece que es una película Hollywood. Pero hay dos Kubricks. Uno es el de Atraco Perfecto, que te hace una película negra, y otro está, yo estoy de acuerdo con Luis, el del 2001, que es el del fárrago intelectual, en mi opinión, el de la retórica snob, que yo estoy de acuerdo con Luis. Yo en esa película me quedo un poco abrumado. Y además luego es que sales y tienes que decir que te ha gustado porque la convención intelectual dice que tiene que haber gustado, y queda muy mal si dices que no. Yo creo que él opta por Peter Sellers porque le fue muy bien cuando hizo Lolita. Eso es, Y le fue muy bien con Peter Sellers, que es verdad, ese personaje loco, maravilloso, y está estupendo. Bueno, él era un actorazo impresionante, pero le fue muy bien y dijo, hombre, pues que haga esto, que haga. Pero la decisión de contar con Peter Sellers es determinante, porque sin Peter Sellers esta película sería otra. Sí, pero depende, Peter Sellers era tan bueno que podía haber hecho cualquier tipo. No, pero digo, sin el lado cómico de Peter Sellers, gran parte, hay escenas de guión, hay chistes como el del kit de supervivencia, el tipo que agarra el piloto, que agarra un librito así y es al mismo tiempo Biblia y diccionario ruso. Y eso, o sea, hay chistes, pero gran parte de la sensación que nos queda cómica, sí, es una cosa mínima, es la presencia de Peter Sellers. Sí. Si el Mandrake lo hace cualquier otro, la película a lo mejor no estamos hablando ni de una comedia. Pero sin embargo, os hago una pregunta a ver qué contestáis. Imaginaros que hemos empezado a ver la película, no tenemos ninguna noticia previa de ella y la reproducción de la película se interrumpe en el minuto 20 más o menos, porque se ha estropeado el reproductor. Es un drama. Y decimos, ¿qué película estamos viendo? ¿A qué género responde esta película? En ningún caso nada. Es decir, la película tiene un arranque absolutamente convencional, dramático, con Peter Sellers que ha salido hasta que todo empieza a derivar desde la conversación cuando ha descubierto el transistor y a partir de ahí es cuando empieza, digamos, ya la distorsión paranoica del loco. Y entonces yo creo, Luis, que esto en los viejos tiempos, dice, ¿qué es esta película? En los viejos tiempos hubiéramos dicho, es una sátira. Es lo que yo creo que hubiéramos dicho. Sí, pero no es minuto es una uno, sátira. Sí, claro, pero no, exacto. Pero bueno, dice, ¿y una sátira sobre qué? Bueno, pues sobre el poder, la destrucción que pueden tener los grandes países, no sé qué. Luego tiene un mundo interior que puede ser dramático, pero la mirada es como irónica, pero es una sátira sobre todas estas cosas que están pasando. Lo que pasa es que si tú le quitas 3 momentos, pues la película es un drama, pero claro, cuando lo de la máquina de la Coca-Cola y le echa la Coca-Cola y no tengo para llamar, señorita, por favor, que voy por él. Hombre, eso estás hablando ya en tono a lo Billy Wilder. Esto ya no es una película. El por qué, como tú decías, si eso es verdad, nunca se ha planteado jamás en la vida volver a tener ese punto de vista. Yo tampoco lo sé, porque no lo ha vuelto a tener, ¿eh? Eso, por eso decía al principio que no era una película nunca ha habido nada clásica. de humor. Pero en la Naranja Mecánica hay una especie de cosa rara que no es humor, pero que es sobre la violencia. sí, pero bueno, lo plantea desde un punto de vista también un tanto, no sé, extravagante. Aquí hay un punto de extravagancia en esta película también en los comportamientos humanos. Pero no lo sé, yo os lo preguntaba porque... Pero, por ejemplo, la Naranja Mecánica, a diferencia de esta película, es verdad, hemos insistido mucho en ellos, el Doctor Strangelove, tiene un valor documental. Es una película pegada a hechos ciertos y concretos, hasta la carrera de un avión, como tú decías. Pero a mí la Naranja me parece un delirio intelectualoide que no te describe en ningún momento algo tan primario como unos chavales que haciendo violencia en la calle, que se supone que es de lo que va la película. Yo ahí lo veo a Kubrick mucho más apartado. Habría necesitado a alguien que le trajera a la tierra. Si tú quieres hacer la crónica de la violencia urbana, que además eso es la novela de Burgess, más allá de que luego invente un lenguaje con el que se divierte, esta especie de medio inspirado en el ruso, bueno. Pero a mí esa película me parece que Kubrick, una de esas películas en las que yo siento que Kubrick se me ha ido a unas dimensiones a las que yo no quiero ir.
Yo hubiera preferido una película urbana que me contara el efecto psicológico de la violencia en El los cine de jóvenes. Kubrick tiene una dimensión metafísica, siempre Que yo ahí no le acompaño nunca, a mí eso no me interesa. Lo hacías tú, la muerte, la existencia, Filosófico, siempre. el poder, etcétera, siempre hay un sentido metafísico, ¿no? Y en esta película da la sensación de que empieza, como dice muy bien Luis, en clave de drama y luego la historia le va llevando a adoptar un tono de sátira, de humor, de distanciamiento. Pasa un poco con la película que te gusta a ti de los ojos, que hay gente que se acerca a ella para ver algo muy carnal. Y dices que este tipo intelectualiza el sexo de una forma snob, que se bloquea, que se agota en sí misma y al final es que no te está contando ni el polvo. Yo creo que cualquier otro cineasta de la categoría de Kubrick que hubiera adaptado el libro de Arthur Schnitzler, que era la historia esa, el trauma en Nobel, como se llamaba, hubiera hecho una película pues como Max Ophuls o como Visconti, hubiera respetado Viena, la época del psicoanálisis, la época de Freud, la nieve, los carruajes y coches de caballos, las fiestas hubieran tenido otra intencionalidad, los celos, pero él no, él dijo, no, Nueva York, ahora, actual. Entonces tú dices, hombre, me parece un poco raro ese mundo donde estaba Sidney Pollack, el billar, aquellas fiestas, queda un poco... Pero eso te, celos, te describe un tipo que hace una película que transcurre en Nueva York y prefiere construir un Nueva York a su medida, en otro lugar. Ya te está transmitiendo un desprecio por lo concreto. Un desprecio por... Hombre, sobre todo por Viena, por la Viena fin de siglo. A mí ahí es donde me pierde, porque yo no sé si es porque soy periodista o porque soy tonto, pero tengo un apego mucho mayor a lo concreto. Yo creo que ahí en esa película, ahí en White Sat, hay un elemento onírico, hay un elemento... No sé, es una película que realmente a mí os digo la verdad que es la película que más me gusta. Sí, bueno, pero si escucha, si hay gente como es una película que tiene un poder Miguel María dice hipnótico. que cada vez que la ve cree que es mejor. A mí me pasa Yo lo he eso. dejado, yo la vi en su estreno en Nueva York y yo pensaba que iba a haber una película más cercana al mundo de Arthur Schnitzler, a Viena, yo creí que iba a ser Carta de una desconocida, pero bueno, entonces me desconcertó. Luego volví a verla aquí en España y ahora es una película que tengo de esas veces que dices, como cuando quieres leer un libro, la tengo para volver a ver esa película. Porque lo que sí es verdad es que el arranque era muy inquietante. Sí. El arranque, cuando está ese matrimonio, que se van a ir a la fiesta, están vistiéndose, todo eso, y dices, joder, eso está muy bien hecho. Está muy y bien. Cuando le cuenta ya la historia, y quizá tuvo una aventura con un tipo, y esos celos retroactivos. Pero yo no sé por qué yo me imaginaba más los coches de caballos, la Viena de fin de siglo, la nieve, los copos, eso creo que le iba mejor a lo que él hizo, pero lo que él hizo es otra cosa, eso es evidente, lo que él hace es otra historia distinta, ¿no? Pero lo ha hecho siempre en todos, sí. en todo, él no tiene nada que ver, su mirada es tan personal que incluso tuvo varios guionistas, como sabes, para hacer la de los ojos, sí. no le servía... No le gustaban en esa película habituales. es muy importante el papel de la música, que es música de Ligeti. Bueno, y en todas. También en esta, la música, sobre todo al final, la canción... La música que tapa las explosiones finales. Yo creo que lo que más se le ha copiado a Kubrick es la música. O sea, tú dices, las atmósferas de Khachaturian, de Ligeti, de 2001 la han copiado todo el mundo. Luego, por ejemplo, Barry Lyndon la han copiado todo el mundo. Claro. La música del barroco. Las eligen muy bien, pero luego dicen que es como un supermercado. La música tiene mucha importancia en la canción es preciosa. Tiene mucha importancia en la canción final. Will Mettagen es una canción impresionante. Claro. Es impresionante porque además ahí la canción que la interpreta Vera Lynn es el momento final de la película donde el mundo aparece totalmente destruido, ¿no? La versión más cursi de esa canción es la de Vera Lynn, porque es muchísimo mejor la de Peggy Lee o la de Johnny Cash. Él elige además una especialmente más telosa. Edulcorada, melosa. Sí. Pero es verdad, el gusto por la música siempre ha sido... Qué bien eligen, oye, fíjate la Naranja Mecánica. Cantando bajo la lluvia, mete de todo, la Naranja Mecánica, mete todo eso. Sí. Luego, eso yo creo que lo han utilizado, cuando la primera vez que vi yo, no se me olvidará nunca, yo tenía en la butaca, como estás tú, más cerca, pues estábamos en el cine a Mercero, y estábamos viendo el estreno por primera vez en España, en Cinerama, en el Cine Florida de Barcelona, de 2001, y empieza a sonar el vals de Strauss. ¿Qué es esto? Pero si es el vals. Me dijo, pero es el vals. Sí.
todo, y qué bien leído. La silla habló Zoroastro de Richard Strauss. Bueno, amigo- eso era Un Zaratustra. amigo era mío Horacio. de juventud se aficionó a la música clásica y sobre todo Es verdad, Beethoven, el vals La Naranja cuando Mecánica. empiezan a bailar los planetas. Ah, Sí, tienes razón, sí. El Danubio Sí, Azul. sí, el Danubio Azul, que es brillante, es impresionante. Y empiezas Es a ver la estación impresionante. espacial girando lentamente. Impresionante. Pero ¿cómo es esto? Es de una belleza extraordinaria. No le puede ir nada mejor que Sí, Strauss. sí, sí, Lo otro es el arranque, así hablaba Sí, Zaratustra, así, ¿no? sí. Todo Sí, que coge música de los dos Strauss. con sí. el principio de esa película, que a él no le gusta nada, yo tengo que conseguir que un día la vea relajado. Atale como el de La Naranja Mecánica, como Claro, Alex, esa atale película ante la que pantalla. empieza con el mono Sí. y termina con el super hombre, según decían, o sobre alguien que ya forma parte del cosmos, ¿no? Es un viaje ahí está la quijada de Caín y Sí. verdad, eso es Sí. cuando lo parte. Bueno, dime, de esta película, ¿qué secuencia o qué plano eliges? Aquí tengo la ventaja de ser el primero que habla, Claro, porque la venga. voy a pisar. A ver cuál pisas. Porque El aquí- brazo. Aquí no voy a ser original. Hombre, imagen, la del piloto del avión montando la bomba. Sí. Esa es muy buena. Con el sombrero del cowboy. Guau. Esa es la más El rodeo. Además, yo la primera vez que vi esta película muy niño, muy joven, la que me quedó fue esa. Y luego secuencia, la final del Doctor Strangelove, que es cómica, hay otras, pero es cómica, maravillosa, la tensión, la cara de George Scott cuando se entera de que el mundo posapocalíptico es un harén donde puedes hacer sexo tanto como quieras. Y, bueno, toda esa secuencia me encanta. Me Aquí, quedo. diciéndole a la chica esa cosa, claro que nos vamos a casar. Sí, en plena crisis mundial. Sí. Y para ti, Para mí, ya lo he comentado antes, la escena de la destrucción del mundo, la apoteosis final de las sucesivas explosiones, con esa canción de We'll Meet Again, que era una canción que cantaban las tropas inglesas en la Segunda Guerra Mundial, una versión muy edulcorada, muy dulce, mientras el mundo se acaba, mientras es el caos final. A mí esa escena me parece como impresionante. dice Luis, es verdad, Peggy Lee la canta muy bien, pero fantástica de otra manera, ¿no? Sí, hombre, de otra manera mucho más. Y para ti, a ver, dime tu plano. Yo, in addition to, que diría un americano, es decir, además de, no en lugar de, yo me quedo con la conversación con Dimitri, me parece que es el momento. Y luego me quedo con dos referencias muy cáusticas, también visuales, al margen de las que ya se han comentado, que son las dos más demoledoras cuando están las tropas de ocupación invadiendo un territorio cuyo lema es nuestra profesión es la paz. O el momento en la sala de mapas cuando dicen por favor no discuten aquí, no se peguen aquí porque esto es el departamento de guerra. No, ese tipo de escena, hay varias a lo largo de la película, pero yo me quedaría con esas píldoras porque le dan mucha personalidad. Un plano, voy a elegir yo un solo plano de esta película, para que nos lo ponga nuestro amigo Carlos, que yo creo que además ha sido clave en la historia de la decoración cinematográfica. La primera vez que vemos la sala de la guerra, con esa mesa redonda iluminada ya por arriba, toda la luz viene de arriba en esta película. Ellos sentados alrededor de ese plano, es una maravilla, es como un plano de ciencia ficción. Yo creo que eso anticipa también muchos James Bond, de que luego van a ser con ese tipo de luz, ¿no? Que es un inventor de luz también maravilloso, pero es muy bonita, la sala de guerra esa es una maravilla. Y unas proporciones enormes, además es enorme. Vaya decorado, ¿eh? Bien Sí, decorado, porque ¿eh? además en el plano se ve a todos, o sea, Se ve no a son- todos. es un Ahí plano hay 50 general. sentados alrededor Claro, de es esa como mesa. esto, en redondo, Sí. mira, sería esto iluminado Sería, también, sí. que es parecido, por arriba y por Sí. la mitad, pero todo enorme. Vaya, es la tabla redonda nueva Arturo. del mundo del presidente pensé, de lo los pensé. La Estados ovalada, Unidos. porque yo creo que es ovalada, es ovalada, ¿no? yo creo Es- que sí. Sí, es ovalada. Pero es preciosa esa imagen, ¿verdad? Eso yo creo que es la imagen Sí. de la película. Y luego, claro, emocionalmente, como ha dicho, como dice David, es el tipo bajando, está montando el cowboy, el gran toro cabalgada. ese, ¿no? La gran Y que carga. se le vaya. Va contento. Que también es una escena con carga sexual, casi vamos, Sí, casi sí, es claro. un orgasmo lo que siente. Claro, claro. Porque como tú has dicho muy bien, hay muchas escenas en las que hay un gran contenido sexual. Pero que, bueno, todo el personaje de Hayden no habla más que de mujeres, y de todo. Pues es un tipo